Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Bueno, hermanos, estamos aquí otra vez con nuestras entrevistas pastorales. En el día de hoy estamos contando con la presencia de un siervo del Señor y además un buen amigo que ha compartido en algunas ocasiones con nuestra iglesia, el pastor Will Graham, de la iglesia Palabra de Vida en Almería. Will, ¿cómo estás? Muy bien, querido hermano, feliz de estar aquí contigo hoy y con ganas de arrancar ya con la entrevista. Así que, gloria a Dios, estamos bien y muy animados en el Señor. Qué bueno. Pues si te parece, lo que vamos a hacer primero, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. ¿Podrías orar para pedir a Dios la bendición suya para esta entrevista? Sí, claro, por supuesto. Amén. Aleluya. Gloria a ti, amado Padre. Gracias por tu precioso Hijo, Jesucristo, que limpió todo nuestro pecado a través de su santa sangre en la cruz. Gloria a ti también por la resurrección al tercer día, a través de la cual somos justificados delante de ti. Gracias también porque tu Espíritu está obrando en nosotros y ahora tenemos este deseo de hablar sobre cosas santas para la edificación de tu cuerpo. Señor, rogamos por tu bendición sobre esta entrevista, que podamos hablar según tu santa voluntad y según los principios de sola Escritura. Sea tu nombre glorificado y pedimos, amado Padre, que sigas bendiciendo grandemente el ministerio de nuestro querido hermano, el pastor Juan Manuel, ahí en Barcelona, que bendiga su iglesia, su familia, y Señor, que todo que estamos a punto de hacer aquí hoy sea para la alabanza de tu santa gloria. Te damos gracias por todo y gracias por todos los oyentes y que salgan de esta entrevista edificados, fortalecidos y desafiados en su fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo y para su gloria. Aleluya. Amén. 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 Bueno, hermano, pues vamos a pasar entonces a las preguntas que te tenemos preparadas para el día de hoy. La semana pasada tuvimos al pastor José Lo Mercado con un tema también que fue de mucho interés. Hemos recibido mensajes hablando de sus respuestas, hablaba de pastores holgazanes y cómo fue claro diciendo que los pastores holgazanes deberían dejar el ministerio. En el día de hoy la entrevista que vamos a hacer a Will es diferente y le vamos a empezar a plantear las primeras preguntas ya. Will, cuando nosotros mencionamos tu nombre a muchas personas, lo primero que le viene a la cabeza son las redes sociales y un pastor que la gente asocia con la defensa de la verdad y también, obviamente, la denuncia de la mentira. Así para empezar, ¿tú pensaste alguna vez que podrías llegar a tener en las redes la repercusión que has tenido y cómo ha afectado eso a tu vida, todo ese crecimiento de las redes sociales? Ok, bueno, estoy de acuerdo, por cierto, con el pastor Mercado, con lo que ha dicho. Amén, un fuerte amén a eso. No, yo, claro, no pensé que las redes, bueno, iban a tener tanto alcance, porque, claro, yo represento una línea que es básicamente la tuya, ¿no? Soy de una línea, bueno, soy pastor ya para empezar, y encima un pastor conservador en teología, en ética. También me encanta la exposición bíblica, abrazo las 5 solas de la Reforma, las doctrinas de la gracia. De hecho, el domingo en nuestra iglesia local prediqué un sermón sobre las doctrinas de la gracia. Esto significa que no soy, digamos, una figura atractiva para nuestra cultura contemporánea. Denuncio también al pecado. Entonces sí, ha sido una sorpresa. El año pasado en el en el YouTube experimentamos un boom. Y bueno, gloria a Dios por todas las reproducciones de vídeo que se han dado. Pero sí, me ha sorprendido bastante porque, como digo, no soy el típico, claro, no ofrezco realmente nada que sea atractivo para nuestra sociedad. Y en cuanto a mi vida, realmente no me ha afectado porque, bueno, dedico poco tiempo a las redes en sí. Cuando grabo un vídeo o cuando subo lo que sea, es porque tengo un hueco de tiempo libre, pero básicamente mi vida no gira en torno a esto. Así que la cuestión de las redes sociales no me ha afectado grandemente a nivel personal. Así que eso es un poco la respuesta. Muy bien. Will, una cosa, cuando nosotros experimentamos crecimiento en las redes, a mí también me pasó, llegan muchos elogios y es verdad, muchas personas comentan cosas bonitas, cómo Dios ha abierto sus ojos, cómo el Señor ha usado ciertos mensajes para tratar con sus vidas. La verdad es que se reciben muchos mensajes buenos, elogios. Recuerdo hace poco que tuvimos el campamento, que pusimos la foto juntos, de que íbamos a estar compartiendo el campamento y habían comentarios, la verdad, muy bonitos, ¿no? De gente muy contenta de vernos trabajar juntos, de lo que el Señor había hecho. Pero
cuando hay mucha gente que te sigue, a la par de muchos amigos, también se crean muchos enemigos. Y con los elogios también llegan las críticas. ¿Cómo guardas tu corazón de todas esas cosas? ¿Cómo guardas tu corazón de esas fuertes críticas? Porque a veces son muy fuertes y en tu caso ya sabemos que han hecho imágenes, fotos, burlas, un montón de cosas se han dicho de ti, incluso calumnias. Hemos escuchado cosas que han sido difamatorias. ¿Cómo guardas tu corazón de esas cosas y cómo afecta eso de alguna manera a tu familia? Quizá tus hijas son muy pequeñas, pero a lo mejor llega a herir el corazón de tu esposa en algún momento o algo así. Sí, muy bien. Pues en efecto así es. Es como una experiencia agridulce. Por un lado, estamos muy felices de ver cómo el Señor bendice a hermanos a través de nuestros ministerios y lo que hacemos incluso online, pero es cierto, muy bien dicho, simultáneamente llegan muchísimas críticas. El tema es que, claro, yo ya empecé con una cuenta pública en las redes en el 2009, en aquel entonces estaba predicando por el país de México, estuve 3 meses de gira por ahí, y abrí la primera cuenta. O sea, yo llevo bastante tiempo en las redes sociales, entonces esto significa que ya estoy muy acostumbrado a cualquier tipo de insulto, burla, amenaza, incluso esas imágenes que comentas. A veces hay algunas que, claro, pueden ser grotescas, hay otras que son graciosas, pero y ya está. Creo que ya estoy muy acostumbrado a eso. También lo noté mucho cuando empecé a escribir en la prensa evangélica española, hacía unos 10 años, y ahí sí también, creo que al principio me afectó más de lo que me afecta ahora, ¿no? Al principio es bueno, uno no está acostumbrado a recibir tantas palabras duras, pero básicamente puedo decirte que ahora el asunto de las redes sociales no afecta a mi corazón. A lo mejor ya a principio sí, pero ya no. Y en cuanto a la familia, tampoco, porque claro, mi esposa, cuando se casó conmigo, pues ya llevaba varios años en las redes, escribiendo públicamente, por tanto ella también estaba habituada, acostumbrada a verme como el blanco de los enemigos. Por ejemplo, hace varios años hubo un ataque brutal por parte de los creyentes progresistas en España, ¿verdad? Que están a favor del Jesús gay y todo eso. Y bueno, ella ha visto todo eso, incluso antes de casarme. Por tanto, creo que para ella no es una sorpresa que sea yo denunciado, criticado, difamado. Entonces ella no le afecta a ella tampoco. Y ella, bueno, está dedicada a lo que está dedicada, es una ama de casa y está 100% entregada a su labor. Por tanto, realmente no tiene mucho tiempo para estar ahí fijándose en las redes. Y como bien dices, tengo un par de niñas que no saben todavía que existe tal cosa como Internet. Así que, como llevo ya muchos años en este terreno, ya no me afecta. Luego mi esposa también lleva años viendo todo eso y mis niñas no saben nada. Así que, y también soy del sentir de Pablo, de que, como él decía en 1 Corintios 16, portaos varonilmente. Así que ya está. Siempre, si vamos a levantar la voz, si vamos a defender la palabra del Señor, si vamos a proclamar la verdad, tenemos que contar con esto. Y ya está. Palabras son palabras. No nos están lanzando piedras, no nos están metiendo un cuchillo, no nos están disparando, nos están insultando. Así que ahora no. Al principio sí me afectaba más, pero ahora puedo decirte que ya no pierdo sueño por estos asuntos. Yo creo que experimenté algo parecido, que los primeros meses, recuerdo cuando empezaron a llegar mensajes como hijo de Belcebú, eres un satánico infiltrado, y yo digo, ¿pero qué está pasando? Pero se volvió del dolor a la risa, porque ya reconozco que hay algunos comentarios que veo y digo, oye, son hasta creativos, ni a Jesús le dijeron esas cosas. Pero bueno, hay que entenderlo, o sea, no puedes pretender defender lo bueno y que los que aman lo malo no se enfaden. No puedes pretender defender la verdad y los que abrazan la mentira no se enfaden. Entonces va todo junto. Pero Will, una cosa, cuando nosotros te vemos en las redes, una de tus características para mí es la fidelidad en la exposición bíblica. Yo no sé si uno de los sermones a los que te referías eran los 5 puntos del juanismo. Yes. Sí, lo he visto y me ha gustado mucho. Si alguien no lo ha visto, que vea, que busque los 5 puntos del juanismo. Will Graham me ha gustado mucho. Pero otra de las características tuyas, además de la exposición bíblica fervorosa, fiel, apasionada, cristocéntrica, es la denuncia de las herejías. No solo proclamas la verdad, sino que además también alzas la voz contra los peligros y las herejías
que están en nuestro tiempo, y cada tiempo tiene realmente sus enemigos. Yeah. Nosotros ahora no estamos luchando contra, no sé, otras batallas que tenían los cristianos del primer siglo, quizá con tanta fuerza, pero tenemos ciertos movimientos como la ideología de género, la teología liberal y tantas otras cosas que en nuestro tiempo tienen mucha fuerza. Pero lo que me sorprende es que muchos pastores, no sé si por lo que ellos llaman ética o ser políticamente correctos, pues se callan. Yo lo llamo cobardía. En el fondo, yo lo llamo cobardía. Ellos lo pueden disimular como quieran, pero yo creo que tienen miedo de tocar heridas y perder gente y recibir algún golpe. Entonces yo veo pastores que vamos a hablar de lo que no crea controversia. Pero tú no eres así. Tú eres capaz de hablar de los temas que sabes que a la que pongas ese título en el vídeo, sin verlo ya te van a criticar. Que es asombroso, y lo he visto. Cuando a veces salen anuncios de vídeos que tienes programados, veo comentarios antes de que salga el vídeo a veces, y yo digo, no, no has visto el contenido, ya están criticando. Pero es por el tema que tocas. ¿Qué te mueve? Sí. ¿Qué te lleva a alzar la voz? ¿Qué te lleva a decir, no, yo no puedo ser cobarde contra esto, yo tengo que decirlo, yo tengo que denunciar estas cosas? ¿Qué mueve tu corazón a hacer eso? Bueno, creo que en primer lugar sería la gravedad del asunto, ¿no? O sea, que si voy a denunciar algo, ese algo tendrá que atentar contra las verdades fundamentales, axiomáticas de nuestra fe. Por tanto, ya para empezar, si es algo grave, algo antibíblico, pues desde luego me siento bajo la obligación de posicionarme al respecto. Y en segundo lugar, no solamente la gravedad del asunto, sino que reconozco que estoy muy condicionado por mi contexto. Yo sigo al Señor aquí en el sureste de la península ibérica, estuve 10 años en Córdoba, ahora llevo más de 5 años aquí en Almería. Los desafíos son diferentes, pero reconozco que cuando veo cosas en mi entorno local, pues eso también me despierta más. Pongo un ejemplo. El día sábado estuvimos en un evento llamado España Oramos por Ti, donde varias iglesias de Almería se juntaron para orar, para que Dios bendiga, avive la nación de España. Algo curioso, cuando entro en la iglesia para el culto, al lado, el edificio de al lado, pegado al templo evangélico, hubo una iglesia unicitaria. Los modalistas, los Solo Jesús, abrieron un templo hace varios meses aquí en Almería y me había enterado de la noticia, pero no fue hasta el sábado que me di cuenta de que la iglesia estaba literalmente pegada al templo evangélico, y por esta razón también recientemente he estado escribiendo artículos, haciendo vídeos sobre la doctrina de la Trinidad, porque a lo mejor hace 3-4 años yo no veía esa necesidad, porque en mi contexto nadie hasta ahora ha cuestionado. Ponía en duda la Trinidad. Exactamente. Entonces creo que mi contexto me condiciona bastante, y desde luego de ahí la preocupación por la ideología de género, porque estamos ahora con los peques en el colegio, conozco a los padres, ¿verdad?, de creyentes, de niños, perdón, de familias evangélicas, y veo su angustia por ese lavamiento de cerebro en los colegios públicos. Por tanto, como pastor también me preocupa el asunto de la ideología de género, porque afecta directamente a las ovejas de mi grey. Por tanto, en primer lugar, yo diría que tiene que ser algo bien grave. 2, si me afecta aquí a nivel local, también tiendo a hacer vídeos sobre estos asuntos. Y en tercer lugar, a veces lo que pasa es que, como seguramente pasará contigo, me escriben seguidores y me envían, por ejemplo, un extracto de una predicación, algún artículo, lo que sea, y me pregunta, pastor, ¿eso está bien? Y entonces a veces veo cosas que hasta me enfadan, y pues me pongo a grabar. Así que yo diría más o menos estas 3 cosas me mueven. En primer lugar, tiene que ser algo grave, antibíblico. 2, en gran parte algo que a mí me afecta en el contexto en el cual me muevo. Y número 3, a veces por seguidores que me escriben con genuinas dudas, y por tanto yo hago vídeos o publico comentarios en respuesta a las preocupaciones de otros hermanos. Está muy bien. La gente debe entender una cosa, que a veces lo que nosotros le hacemos mucho énfasis
ellos no le dan tanta importancia porque en su zona no ven que eso tenga efecto y dirán, ¿por qué pierdes tiempo con eso? Yeah. Bueno, porque a lo mejor allí no, pero a lo mejor en la ciudad de Barcelona eso está muy fuerte y para nosotros es importante. Y otra cosa es el hecho también de que algunos piensan, pero ¿por qué tienes que denunciar a ese falso maestro si ya se nota que es falso? Bueno, tú lo notas, tú conoces la verdad, tú conoces al Señor, pero hay miles de personas que todavía dudan de si eso es verdad y de si eso no es verdad. Entonces, ese cuidado y preocupación por cómo contaminan a la gente, por almas que pueden ser engañadas, mueven muchas veces los corazones a decir, no me cuesta nada decir, eso está mal por esto, esto y esto. Así que, bueno, yo pienso exactamente igual con las motivaciones de tu corazón. Y hablando de los unicitarios, yo creo que es uno de los movimientos que está cobrando más fuerza en nuestros días. Yo justo ahora estoy haciendo teología histórica con Sugel Michelén como profesor. Wow. Y esta semana el estudio ha sido la historia de la Trinidad y sus adversarios. Es la controversia de la Trinidad a lo largo de la historia. Entonces he estado leyendo mucho sobre el tema de monarquianismo y sus variantes. Entonces, claro, yo he profundizado todavía más en todas esas variantes y aparecían los unicitarios, nada nuevo, el modalismo no es nada de hoy, pero está cobrando mucha fuerza otra vez, se intentó aplacar hace tiempo, pero se está volviendo a levantar con fuerza. Will, hay muchos movimientos y para mí varios que yo destacaría son los judaizantes también en Barcelona están cobrando mucha fuerza, iglesias judaizantes, parecen un derivado de los adventistas. Parecen un derivado un poquito de los adventistas, aunque reniegan de Ellen White, pero tienen varias costumbres similares. Teología de la prosperidad en Barcelona es un cáncer, realmente es la lepra, eso está por todas partes, igual que el movimiento del palabra de fe. Y también me preocupa mucho el humanismo de las iglesias de hoy, esa teología humanista del hombre como el centro, el hombre como que el culto gira en torno a él y todo... Crece, ten éxito, todo, Dios te va a cuidar, Dios te va a hacer feliz, Dios te va. ¿Por qué esas corrientes que sabemos que son heréticas? No es que tengan un error, porque nosotros no hacemos vídeos de gente que no compartimos, mira, él es cesacionista, yo continuista, voy a hacer un vídeo. O él es dispensacionalista, yo amilenialista, voy a hacer... No, una cosa son alguna diferencia doctrinal y otra cosa es una herejía. ¿Por qué esas herejías? Porque lo son, movimientos heréticos, tienen tantos seguidores. ¿Por qué tienen tantos seguidores? Porque ¿cómo puede ser que haya tanta gente que siga esas mentiras y estén defendiéndolas convencidos de que son verdad? Yo creo ahí en última instancia que la respuesta reside en el corazón no regenerado. Quieren panes, quieren peces, pero no anhelan glorificar al Señor Jesús. Si nos acordamos de nuestro amado Paul Washer, quien dijo en una ocasión que el falso maestro es el juicio de Dios sobre aquellos que desean que exista tal ministro. Y así es. Voy a leerte un versículo aquí, en 2 Timoteo 4:3 en la Biblia. Dice, Pablo está aquí hablando, bueno, el Espíritu Santo, a través de Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces Pablo ahí está diciendo que detrás del éxito del falso ministro hay corazones corruptos, malévolos, que no se deleitan en la luz de Dios. Así que yo sé que hay muchas cosas que podría decir, el por qué, etcétera, pero creo que en última instancia la respuesta fundamental más radical sería que estos movimientos emanan de corazones no regenerados que tienen eso comezón de oír, en una frase, ¿no? Ok. Puede ser, Will, que en una de esas iglesias, aunque sea al principio, haya una verdadera oveja del Señor. Sí, creo que sí. Ahora, un matiz. Creo que tarde o temprano saldrá. El Señor se encargará de sacar a ese corderito de aquella iglesia. Yo, por ejemplo, a lo mejor voy a darte ahora un infarto, vas a quedarte muy sorprendido, pero yo estuve durante muchos testigo años... de Jehová. No llegué a eso, pero sí estuve durante varios años, a principios de mi vida cristiana, en una iglesia de superfe con tendencias hacia la teología de la prosperidad. Yo te puedo decir que en aquel entonces yo creí de todo corazón en mi Salvador Jesucristo, que derramó de su sangre en la cruz por mis pecados y que resucitó literalmente el tercer día. Yo creí de todo corazón en el Evangelio, confiando únicamente en el mérito del Señor. Y es verdad
que con el paso del tiempo iba cuestionando las cosas que estaban predicando, porque para mí no encajaban con la palabra de Dios. Y cuando mi iglesia organizó una salida para ir a escuchar a Gloria Copeland, la esposa de Kenneth Copeland, ella predicó un mensaje a partir de Deuteronomio capítulo 8, si no me acuerdo mal, y ella predicó literalmente, el título del sermón fue, en Belfast 2003, 2004, por ahí, 8 principios para hacerte rico. Y yo ahí sentado, hubo algo en mí diciendo, esto no es. Y el Señor, ¿verdad? Yo sabía que era regenerado, había creído, pero Dios me sacó. Y yo creo que pueden haber corderitos del Señor en aquellas sinagogas de Satanás, pero Dios se encargará de sacar a aquellas personas de esas iglesias. Y gloria a Dios, estamos viendo en nuestros días a muchas personas abandonar esas iglesias apóstatas para luego entrar en iglesias sanas, temerosas del Señor, con exposición bíblica. Así que sí creo que es posible que haya ovejas en aquellos centros, pero creo también que el buen pastor se encargará de sacarlas con su brazo poderoso. Muy bien. Will, solo una cosita más. Esta no estaba en el guión, pero ¿qué diferencia verías entre...? Porque algunas de esas a veces me preguntan a mí, ¿es una iglesia o es una secta? Yo, por ejemplo, y esto puede molestar a mucha gente, yo el adventismo me cuesta llamarlo iglesia, sino que, aunque me duela porque conozco a algunos que simpatizo con ellos en el sentido de que me caen, son personas agradables, he tenido tiempos de conocerlos, buenos padres a lo mejor, buenos ciudadanos, no son mala gente en el sentido de que no me han hecho nada malo. Y me cuesta decir que creo que están en una secta, porque en el fondo, en sus archivos y documentos, una de las cosas que ellos creen es que fuera de ellos casi todo es Babilonia y que solo hay salvación en ellos. Entonces, ese exclusivismo salvífico es muy sectario. Iglesias como los unicitarios o adventistas, ¿crees que son falsas iglesias, son sectas? ¿Cómo diferenciarías una cosa de la otra? Claro, desde luego, utilizamos la palabra iglesia para que nos entendamos, ¿no? Pero sí, cuando estudiamos realmente el término eclesia, estamos hablando, según los reformadores, de una congregación que cuenta con 3 fundamentos. 1, la fiel predicación del evangelio. 2, la celebración de los sacramentos, las ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena. 3, la disciplina eclesial. Pues ya para empezar, número 1, la fiel predicación del evangelio. Los adventistas no predican el evangelio bíblico. Ellos predican, ¿verdad?, una mezcla de salvación por la gracia y luego tú tienes que guardar ciertas normas de la ley mosaica. Por tanto, ya para empezar, no tenemos una iglesia en términos puros. Además, en griego, a nivel etimológico, eclesia proviene de ek, fuera, klesia, del verbo kaleo, que es llamar. Es decir, la iglesia son los que son llamados fuera, los llamados por el Señor. Entonces, un llamado por el Señor necesariamente tiene que creer en el evangelio de Cristo crucificado, resucitado, como todo suficiente Salvador. Y donde yo me fijo, pues, entonces, en una iglesia que niega, por ejemplo, la suficiencia salvadora de Cristo, como en el adventismo, o, por ejemplo, una iglesia que niega la Trinidad, como los modalistas, porque, claro, el evangelio presupone el envío del Padre. El Padre envía al Hijo en el poder del Espíritu Santo. Exacto. Para salvarnos. Entonces, para mí no estamos ya hablando de una iglesia, estamos hablando de eso, de un grupo herético, una secta, falsa iglesia, sinagoga de Satanás. Yo sé que a nivel sociológico utilizamos el término iglesia para referirnos a ellos, sí, pero teológicamente hablando, yo no los considero. No cumplen los requisitos. No, para nada. No, porque niegan el evangelio ya de entrada. Exacto. Si es que creo que básicamente todo lo que atenta por la propia persona de Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es para ti Dios? Y ya la definición que desde eso ya te aparta directamente del concepto de iglesia. Y ellos tienen un mal concepto de la persona de Dios. Will, así de manera rápida, porque podríamos estar hablando mucho de cada movimiento, yo te voy a decir algunos movimientos heréticos de nuestro tiempo, como los que hemos mencionado, y tú me dices, de cada uno de ellos, ¿cuál es el mayor peligro y cómo se puede corregir o mostrar el error de esos movimientos? Por ejemplo, el modalismo, los unicitarios, los conocidos como Jesús solo, ¿cuál es su mayor peligro y cómo se corregiría? ¿Dónde está el error de eso? Bueno, ellos niegan la Trinidad, dicen que Dios es uno en esencia y uno en persona. Dios el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo.
Entonces, desde luego, estoy atento contra la palabra y cómo refutar a los modalistas. Bueno, podríamos hacer como hizo Tertuliano o Orígenes en la época patrística. Podemos apelar al bautismo de Jesús, donde vemos a Dios el Hijo en el agua, Dios el Padre hablando desde el cielo, Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo. Y un argumento que me gusta mucho de Tertuliano, que como antes hablabas, ¿no?, del monarquianismo y monarquianismo ahora modalista, que es un subgrupo. Sí. Tertuliano decía a los modalistas o los patripasianos, como eran conocidos en aquel entonces, bueno, si Jesús es el Padre, ¿a quién oraba Jesús? ¿Acaso estaba hablando consigo mismo? Y me parece un argumento excelente. Así que sí, cuando los unicitarios me escriben, siempre les hago esta pregunta. Así que el peligro de los unicitarios es la negación de la Trinidad. Muy bien. Los judaizantes, su mayor peligro. ¿Y cómo lo refutarías? Claro, el movimiento judaizante tiene muchísimas ramas. Entonces tú puedes toparte con judaizantes que creen en la Trinidad, pero luego también puedes toparte con judaizantes que ni siquiera creen en la deidad del Señor Jesús, que son más bien de tendencia hedionita. Por tanto, es marcadamente difícil hacer una afirmación, digamos, global sobre el movimiento judaizante, pero sí diría que todos están de acuerdo en este punto fundamental, que la salvación en última instancia depende de las obras del creyente. Cada secta dentro del movimiento judaizante tiene las normas a las cuales sus adeptos, sus feligreses tienen que rendir obediencia, pero siempre acaban añadiendo a la obra salvadora de Cristo. Y la manera de refutar a un judaizante es abrir la epístola a los Gálatas, leer los 6 capítulos, memorizarlos, y ahí Pablo derrota decisivamente el corazón del movimiento judaizante. Interesantemente, en Colombia, el año pasado, la prensa secular sacó una noticia diciendo que 40,000 feligreses de la Iglesia Evangélica habían salido del protestantismo para abrazar el movimiento judaizante. Así que, como bien dijiste antes, está pegando con una fuerza casi imparable ahora. Pero Gálatas para mí es la refutación clásica del movimiento judaizante. Muy bien. ¿El Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de Prosperidad enseña que si tienes fe y estás viviendo en santificación, sí o sí, Dios te va a bendecir materialmente. Se notará en tus finanzas. ¿Cómo podemos refutar esta idea? Bueno, fijándonos en las vidas de Job, de los profetas, de los apóstoles, del Señor Jesucristo, que no tenía dónde recostar su santa cabeza, ¿no? Por tanto, creo que es marcadamente fácil deshacernos de la mentira de los teólogos de la prosperidad, pero sí, son un peligro. ¿El movimiento del palabra de fe está bastante vinculado? Sí, desde luego. La cosa es que, claro, ellos dicen que tú puedes llegar a crear nuevas realidades por la declaración verbal de tu boca. Por esta razón, si estás resfriado, nunca debes confesar que estás enfermo ni que estás resfriado, porque al confesar estás atando tu salud y Satanás ya tiene autoridad sobre tu vida. Entonces, la confesión de fe sí anda cogida de la mano con la teología de prosperidad, pero claro, ellos dicen que nuestra declaración verbal tiene esa capacidad creadora que solamente tiene el Señor. Y luego siempre tuercen este texto de Romanos 4, 17, por ahí, donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y ellos dicen que el creyente puede llamar a las cosas que no son como si fuesen, torciendo la palabra. Y ahí está la esencia del movimiento de la fe. He visto también un versículo, muchas veces me lo ponen delante, Proverbios, si no me equivoco, sí. El poder de la vida y la muerte están en la lengua y ellos directamente es como que creen que pueden generar vida. A mí a veces me recuerdan un poco a mi madre. Mi madre es un poco supersticiosa y me recuerdan un poco a ella, porque a veces iba de viaje y yo le decía, mamá, si pasa algo y no regreso, y mi madre escandalizada como, no hijo, no hables de esas cosas. Digo, tampoco traigo a la muerte por suponer que puede pasar. Me recuerdan un poco así como, piensa en positivo, piensa y llegará y lo alcanzarás y se hará una realidad. Me da mucha pena eso. Y el humanismo que se ve hoy en las iglesias, ¿cuál es el mayor peligro de esa teología humanista que hay? Sí, porque detrás está, ¿no?, la gloria de Dios. Nosotros como protestantes, nuestro lema es soli Deo gloria, pero el humanismo es soli ego gloria, ¿verdad? Entonces para mí es como cuando Cristo reprende a Pedro en Mateo 16, apártate de mí, Satanás, porque no tienes, ¿no?, en mente las cosas de Dios, sino
las cosas de abajo. Entonces yo creo que el humanismo, como bien escribiste antes, ese movimiento da la centralidad al hombre, por tanto es completamente antagónico a la fe bíblica, la cual da toda la centralidad, toda la gloria, toda la alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Así que este humanismo lo encontramos en casi todas las sectas que hemos nombrado anteriormente. Entonces no hemos nacido para ser campeones. No, para nada. No, pero, pero si el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Hermano, pero son esos textos, ¿verdad? Que les gusta utilizar. Dios te ha puesto entre los príncipes de la tierra y... Sí. Will, así por último, ¿crees que hay una nueva teología feminista? ¿Hay una teología feminista entre nosotros ya? Sí, inicialmente yo entiendo que el movimiento feminista, finales del siglo XIX, tuvo fines loables, ¿verdad? Querían que las damas pudiesen votar, etcétera. Y yo entiendo que en la historia del feminismo tenemos que dividir entre épocas, claro. Pero ahora mismo lo que tenemos ya no es feminismo, es feminatismo. Y dentro de las iglesias también es increíble. Incluso el auge ahora de pastoras que se dio el siglo pasado, ¿no? 19 siglos sin pastoras, ahora de repente con la ola de feminismo, entrando en la iglesia, pastoras por todos lados, los varones somos ahora considerados como ceros a la izquierda, buenos para nada, y vemos ahora a la mujer dirigiendo la iglesia. La mujer quiere llevar los pantalones, y eso lo vemos también, ¿no? Cuando vemos a una mujer que está dirigiendo en casa, llevando los pantalones, tarde o temprano va a intentar dirigir en la iglesia, porque este es el pecado de la mujer caída, como vemos en Génesis. Pero sí, veo eso en las iglesias, veo una falta de espíritu varonil, de hombres, ¿no? Y incluso a veces podemos ver esto en culto de oración, ¿no? Donde empezamos culto de oración, a lo mejor dirige el pastor un culto y luego oran 7, 8 mujeres y no hay ni siquiera un solo hombre que levanta la voz. Cuando los hombres, como sacerdotes, como profetas, como reyes, tenemos que levantar la voz, dar un ejemplo, ser los primeros en orar, en levantar la voz. Así que sí, yo veo mucho feminismo en el movimiento evangélico contemporáneo, pero gloria a Dios, muchos hermanos están volviendo a las escrituras y abrazando el verdadero patrón de Dios para la iglesia y para el hogar. Amén. Will, cuando las personas escuchan esta parte a lo mejor de la entrevista, ya se están levantando algunos en su corazón pensando, bueno, ya están juzgando, ya están, no les falta amor, ora por ellos. La realidad es que cuando yo veo el Antiguo Testamento tienen bastantes advertencias sobre los falsos profetas y que se iban a levantar y advertencias para cuidar al pueblo. Cuando llego al Nuevo Testamento digo, bueno, a lo mejor es cosa del Antiguo Testamento, pero hay serias advertencias sobre falsos maestros, desde los labios de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hasta el propio Señor Jesús, advirtiendo de ellos. Si en el Antiguo Testamento se advierte de falsos profetas y en el Nuevo Testamento se advierte de los falsos profetas, ¿por qué está mal visto que hoy en día advirtamos de los falsos profetas? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Es algo importante? ¿Por qué? ¿Y por qué lo ven mal? Si toda la vida el Señor lo ha hecho. Sí, claro. Bueno, es importante, sí, porque es bíblico. Si no fuera importante, no estaría en la palabra de Dios. Bien hablaste ahí de Jesús, de Pablo, y debemos hacer caso a lo que ellos dicen. Jesús dice, Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, aquí está en juego la autoridad del Señor Jesús. Es mi deber como creyente, no solo como pastor, pero como creyente, guardarme de los falsos profetas. Pablo también dice, en su despedida de los ancianos en Mileto, en Hechos 20, versículo 28, Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Entonces, por un lado, Jesús me está diciendo, guardaos. Por otro lado, Pablo está diciendo, velad. Y ahora tengo un montón de creyentes blandengues en el siglo XXI que se creen más dulces que Dios, diciéndome, no juzgues, no veles. Entonces, ¿a quién voy a hacer caso? ¿Voy a hacer caso a Jesús? ¿Voy a hacer caso a Pablo, la palabra de Dios? ¿O voy a hacer caso a estos cristianos humanistas? Yo sé muy bien a quién yo voy a hacer caso. Así que sí, es importante porque es bíblico y es nuestro deber. O sea, no es opcional, es un deber, es un mandato.
Es un mandato del Señor en este sentido. Así que de la misma forma que la palabra nos manda a estudiar las Escrituras, a orar, a evangelizar, nos manda, no simplemente nos anima, nos manda a velar por el asunto de lobos rapaces. Es un mandato bíblico, por tanto sí es muy importante. A veces yo lo he hecho y sé que tú también, hacemos vídeos directamente con nombre y apellido. Bueno, a veces tenemos que llamarlo Cesenia Yen para que no nos caigan encima sus abogados y nos cierren los canales, pero sí tenemos vídeos, yo tengo vídeos donde hablo directamente Maldonado, la señora Den, señora Piraquive, señor, no sé, Luna, Cas Luna. Entonces, la gente dice que eso es como falta de amor y exceso de soberbia y juicio, el citar esos nombres y apuntar directamente y decir, mira, ahí hay un lobo, ahí hay un lobo. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de ese llamado a decir, no estáis mostrando amor? A mí a veces me lo han dicho, Jesús no lo haría así. Y yo a veces me callo porque pienso, bueno, yo creo que Jesús a algunos delante, cara a cara y con testigos alrededor, le dijo, sois de vuestro padre el diablo. Pero Juan Bautista a algunos les llamó raza de víboras. No sé, no me convencen esos argumentos. ¿Qué opinas de esa gente que dice que somos jueces, que nos creemos mejores, que creéis que tenéis toda la verdad, que creéis que vosotros sois infalibles? Dejad a Dios juzgar, el juicio solo es de Dios, y esas tantas frases. Sí, pues antes que nada ellos son jueces, ¿no? No paran de juzgarnos, así que es irónico, ¿no? No debemos juzgar, pero ahí están juzgando cada 2 por 3. Ahora, a mí me gusta seguir la lógica de esta declaración, porque dicen, bueno, si juzgáis, si denunciáis, no tenéis amor. Pues en tal caso, yo tengo que seguir la lógica de esta declaración y llegar a la conclusión de que nuestro hermano Moisés no era amoroso. Tengo que decirte, pues los profetas no eran del Señor, eran hombres carentes de amor. Luego cuando leo los escritos apostólicos, Pablo, Juan, que nombran a varones concretos con nombre y apellido, tenemos que decir que Pablo, que Juan, que los demás escritores no eran nacidos de Dios, no eran hombres del Señor, y desde luego el propio Salvador Jesucristo. Como evangélicos, como protestantes, nuestro deber es juzgar todas las opiniones a la luz de sola Escritura. Entonces, si yo encuentro de nuevo, por un lado, a Moisés, Pablo, Jeremías, el Señor Jesucristo, etcétera, diciendo una cosa, nombrando, denunciando a falsos maestros, y por otro lado, un cristianismo del siglo XXI, eso, descafeinado, mundano, ¿verdad? Diciendo de mí que no soy quien para denunciar, pues lo siento mucho. De nuevo, lo que tengo que hacer es escoger, o abrazo sola Escritura, o hago caso al clamor de las multitudes. Y yo personalmente estoy interesado en dar gloria a Dios, porque escrito está en Gálatas 1:10, si yo todavía agradara a hombres, incluso a estos falsos cristianos del siglo XXI, no sería siervo de Cristo. Así que es muy fácil. La respuesta es, tenemos que hacer lo que nos manda la palabra, y la palabra habla de falsos maestros con nombre y con apellido. Por tanto, es nuestro deber también denunciar a dichos falsos maestros. Y no es falta de amor, sería una falta de amor no hacerlo, porque estaríamos perjudicando a la iglesia de Dios, ¿no? A nosotros no nos da gozo tener que poner nombre y apellido, pero lo hacemos siendo impulsados por amor. Así que es falso, todo es falso, es un montaje, es falso cristianismo. Amén, amén. Y Will, una cosa, yo, por ejemplo, tengo conocidos y amigos con los que no comparto algunas doctrinas. Y no te hablo de quizá de secundarias, como en cuanto, como he mencionado, si ellos son cesacionistas y yo continuista, o si ellos son dispensacionalistas y yo amilenialista. Hablo de que tengo amigos arminianos, es decir, y hombres que considero pastores, siervos de Dios, pero son arminianos y para mí son doctrinas importantes, pero yo nunca haría un vídeo de ellos. Entonces, que en tu caso supongo que tiene que ser igual, tendrás hombres que conoces y dices, oye, eso es un siervo de Dios, y seguro que puedo aprender cosas de su carácter, de su integridad, de su amor al Señor, pero en cuanto a teología estamos por caminos diferentes. ¿Dónde está la línea entre esto lo denuncio y esto, a pesar de nuestras diferencias, no lo tocaría jamás? ¿Dónde está ese punto entre quizá un Maldonado que hago el vídeo o un hombre, un pastor arminiano de Asambleas de Dios que puedo decir, mira, es un hombre que teme al Señor, quizá ha aprendido así, está convencido de eso, pero veo que tiene celo por las almas?
que tiene celo por el Señor, lo hace todo con amor por la grey. ¿Dónde está esa línea entre lo que denuncio y lo que no denuncio? Excelente pregunta esa. Yo, claro, me muevo dentro de un marco y hay verdades fundamentales y luego asuntos secundarios. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Pues de nuevo, soy evangélico, soy protestante, por tanto creo en lo que llamamos los 3 grandes credos universales de la Iglesia, que todos los protestantes abrazamos: credo apostólico, credo niceno, que fue luego el credo del apóstol, está muy bien, Al Mohler, gloria a Dios, y el credo de Calcedonia. Entonces ahí tenemos los 3 credos históricos que todos los protestantes abrazamos y ahí estamos todos de acuerdo. Pero paso estos credos por el filtro de las 5 solas de la Reforma. Y es ahí, por ejemplo, donde nos distanciamos de los católicos romanos. Nosotros creemos en sola escritura, sola gracia, solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. Por tanto, si estamos de acuerdo en estas verdades fundamentales, antes has descrito, por ejemplo, la diferencia entre un cesacionista, un continuacionista, un dispensacionalista, un amilenial, lo que sea. Como estamos todos de acuerdo en estas verdades fundamentales de los credos históricos y de las 5 solas de la Reforma, no realmente vale la pena luchar. Yo sí estoy de acuerdo en tener diálogo, en conversar, tomar un café juntos y cada uno es libre para hacer un vídeo en las redes para defender su postura personal, pero sin entrar en condenación, cosa que sí podría aplicarse en el caso ya de un falso maestro. Por ejemplo, el otro día hice un vídeo de un sacerdote llamado Padre Luis Toro, que él dijo en un vídeo recién sacado de que los protestantes no tenemos un Dios digno del nombre porque no creemos en la presencia física de Cristo en la Eucaristía. Es claro, yo hice una respuesta a aquella declaración de Toro, porque ahí estaban claro en tela de juicio las solas de la Reforma protestante. Por tanto, si nos movemos en este marco de verdades fundamentales, creo que nos ayuda mucho, ¿verdad? A decidir si decir algo, si no decir nada. Así que si estamos en la esfera de asuntos secundarios, no tiendo realmente a decir nada. Sí puedo tener mi perspectiva en cuanto a determinados asuntos, pero nunca voy a posicionarme con el fin de luego condenar a nadie. No, esto para mí sería mi regla en mi propia vida. Esta sería la regla que existe en mi propia mente. Muy bien. Will, una de las cosas que tiene Internet, además de todo esto, que quizá es muy peligroso, porque mucha gente consume cosas en Internet, constantemente. Es más, los que vean esta entrevista la van a ver en Internet. Hay cosas buenas, hay mucha gente que ha escrito diciendo que ha abierto los ojos, estaba en malas iglesias, en doctrinas equivocadas, y empezar a ver cierto contenido le abrió los ojos. Yo reconozco que mi caso también fue a través de Internet, quizá por eso tengo un poquito de apego a las redes, porque fue a través de las redes que el Señor empezó a mostrarme muchas cosas y puso vídeos en mi camino que cambiaron mi historia. Pero ciertamente también en Internet hay mucha basura. Yeah. Si tú pones ahora en YouTube predicaciones cristianas, no puedes dar por hecho que lo que te va a salir todo es bueno, o estudio bíblico de la familia, no te va a salir todo bueno. Es más, normalmente los que tienen más reproducciones no suelen ser los buenos. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas a la hora de consumir contenido en Internet? Porque está bien que lo hagan, cada uno es libre. Si quieren ver una prédica en vez de ver una película en casa, pues oye, pero ¿qué consejo le darías a la hora de consumir contenido en las redes sociales? Sí, eso, tener mucho cuidado, conocer bien quiénes son los varones que el Señor ha levantado en nuestros días con un don en la predicación, en la enseñanza, y realmente en vez de estar ahí consumiendo material de 500 predicadores diferentes, centrarnos en a lo mejor 2, 3, 4 buenos predicadores sólidos, y a lo largo de la semana ir descargando sus mensajes. Yo conozco hermanos que, por ejemplo, incluso en mi iglesia local, que tienen, a lo mejor los que tienen más tiempo libre, pueden estar durante semana descargando más predicaciones, y gloria a Dios por eso. Así que si hay varones como en el mundo latinoamericano, como Suger Michelin o Miguel Núñez, o predicadores incluso angloparlantes, pues gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces creo que es más sabio dedicarnos a seguir a hermanos más sólidos, en vez de estar ahí descargando 500 sermones de personas diferentes. Creo que eso es más sabio. Por tanto, yo creo que es eso. Centrarnos en estos varones
que tienen el sello de Dios sobre su ministerio, que hablan de acuerdo a la sana doctrina, hombres temerosos del Señor, que dan la centralidad a Cristo en todas las cosas. Así que creo que esta sería la idea. En vez de intentar seguir todas las voces, centrarnos en unas voces sólidas y volver a eso, escuchar mensajes, seguir a estos hombres, y esto será para mayor santificación en nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Un gran consejo, la verdad. A veces queremos oír a todos y ahí perdemos mucho tiempo. Es mejor, si hemos encontrado a 5 o 6 que sean muy buenos, fieles, pues mira, voy a seguir sus series, las voy a ver semanalmente y ya. Sí. Y hablando de eso, pues para que a lo mejor puedas dar algún consejo a las personas que vean este vídeo, danos una lista, pero tuya, claro. Alguno puede tener otras preferencias, pero así, a nivel de preferencias, danos una lista de 10 que recomendarías escuchar y de 10 de los que recomendarías huir. Vale, bueno, vamos a ver. Como estamos en España, yo creo que ya cuando hablamos de predicadores en el mundo latinoamericano, más o menos todos sabemos quiénes son los predicadores, así que procuraré nombrar a algunos hermanos de aquí en España, porque tú y yo conocemos aquí mejor el contexto, y sé que esta entrevista seguramente se verá exactamente. Entonces, sí, casi prefiero que los hermanos se enteren de buenos predicadores que hay entre nosotros aquí en la península ibérica. Okay. Ya para empezar, pues ya sabemos que ya sabes que estoy muy agradecido, Señor, por tu ministerio, caminando por fe. Así que bueno, y todos los hermanos que nos están siguiendo ya te conocen, así que gloria a Dios por tu labor en el Señor. Así que está Juan Manuel en el canal Iglesia Caminando por Fe. Luego también en Cataluña tenéis otros predicadores muy buenos, eminentes en nuestros días. Está el hermano Javier Pérez, que está en la Iglesia Bautista de Sabadell. Tienen, ¿verdad? YouTube, Iglesia Bautista Sabadell, que también tienen muy buenos estudios bíblicos. David Barceló, que está en la Iglesia Evangélica de la Gracia, tiene YouTube también, así que está caminando por fe. La Iglesia Bautista de Sabadell, Iglesia Evangélica de la Gracia. Saliendo de Cataluña está Tony Ochoa en su canal Semilla Bilbao. Muy bien, Iglesia Semilla Bilbao, sí, en efecto, que es un excelente expositor de la palabra de Dios, que hemos tenido también. En Andalucía, aquí en el sur. Tenéis un equipazo, equipazo. El sur está muy bien equipado. Sí, está el pastor Isel Sanz, su canal es Iglesia Bautista de Córdoba. También Pedro Blois, que está en la iglesia, el canal de YouTube es Iglesia Luz a las Naciones Granada. No Luz del Mundo. Sí, no, Luz del Mundo no, menos mal. Ellos son unitarios, por cierto. No sé. Está también nuestro hermano Jimmy Maya, que está en la iglesia también de Moisés Peinado, que sus sermones ahora salen en el canal de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. Sé que Jimmy también ha estado predicando por vuestra iglesia. Un par de veces, sí. Sí, un par de veces por la iglesia, gloria a Dios. Estaré en un evento a finales de junio en la Iglesia Bíblica de la Gracia en Málaga, pastoreada por Martin Risley. Martin trabaja con Paul Washer en Heart Cry Ministries. Por tanto, yo estaré a finales de este mes en un evento sobre la autoridad de Dios, y su nombre es Martin Risley. El canal se llama IB Gracia Es, YouTube. Uno teclea IB Gracia Es y sale el canal. Y bueno, yo creo David Robles también, que está en la Iglesia Evangélica en León. Exactamente. Y yo creo que ahí tienes una lista de 9 o 10 hermanos que están en nuestra tierra, trabajando para la gloria de Dios. Y bueno, varones a quienes no debemos escuchar. Más allá de los varones están esas profetizas falsas, como, Cesenia, que hemos nombrado antes. Aquí en España sé que muchos descargan sermones de Cash Luna, Guillermo Maldonado, que son peligrosos. El tema es que, claro, cuando yo estaba en el mundo de la falsa enseñanza, yo seguía a todos los angloparlantes, entonces no conozco muy bien quiénes son los que hablan español. Por ejemplo, yo seguía antes a Kenneth Copeland, Gloria Copeland, Benny Hinn, Eddie Long, que ya está difunto, Creflo Dollar, Jesse Duplantis. Entonces yo conozco a todo el movimiento angloparlante, pero no conozco tan a fondo a los hispanos en este sentido. Pero bueno, ahí tienes un par de listas. Muy bien, Will, pues muchísimas gracias, y qué bueno que de los de habla hispana te hayas centrado en que la gente conozca un poco predicadores que podemos tener por España, que la verdad son fieles al Evangelio, cada uno con su personalidad, cada uno con su carácter, pero la verdad, hombres que centrados en la palabra, centrados en el Evangelio.
Entonces, Will, dejando ya casi al final la entrevista, estamos acabando, yo te quiero plantear de manera rápida las 4 preguntas que les haré a todos los pastores en estas entrevistas. Cada entrevista tiene su tema, el tema en el que nos centramos, pero quiero plantearte las 4 preguntas que hago a todos los pastores. La primera es la siguiente. ¿Cuáles son los mayores peligros que crees que la Iglesia está enfrentando en nuestros días? Peligro, bueno, desde adentro diría el tema de la falsa enseñanza. Falsos profetas, falsos maestros, están por todos lados ahora, y sobre todo en el mundo latinoamericano, aquí también en España. Yo diría el peligro del veneno desde adentro. Eso sería mi respuesta, para que sea breve y rápida. Falsa enseñanza. Muy bien, sí. Y relacionado un poco con los peligros, pero desde otro punto, ¿y la mayor debilidad de la Iglesia hoy? La mayor debilidad que podemos tener como Iglesia. La Iglesia siempre, a lo largo de la historia, ha tenido cosas buenas y cosas malas que está pasando en ella. La debilidad más grande que ves en la Iglesia hoy en día. Ya que llevo toda mi vida en el occidente, diría que es falta de oración y falta de compromiso con la iglesia local. El compromiso con la iglesia brilla por su ausencia, y creo que como pastores nos entristece mucho, ¿no? Así que falta de oración, falta de compromiso con la iglesia local. Estos serían, para mí, en el occidente al menos, fenómenos que veo muy expandidos. Falta de oración, falta de compromiso con la iglesia local. Muy bien. Will, si te dijeran que te puedes dar un mensaje a los creyentes del mundo hoy, a todos, que ese mensaje llegaría a todos los creyentes del mundo, pero que solo pudieras dar uno y no tienes la opción de decirle 2 cosas, solo una, ¿qué le dirías a los creyentes del mundo hoy en día? Hermanos, predicad el evangelio a toda criatura. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Predicad a tiempo y a destiempo hasta que el Salvador no regrese. Predicad el evangelio. Amén. Y por último, sé que te gusta la lectura mucho. Has estado en casa una noche durmiendo en la última visita, y el ratito que te vi un momento sentado era con un libro, así que sé que te gusta la lectura. Recomiéndanos 3 libros. Vale, 3 libros que digas, no tiene por qué ser quizá de temas doctrinales, los que te vengan a la mente, libros que te hayan hecho bien en el ministerio o bien en tu vida como creyente, que digas, mira, esto puede ser útiles para mis hermanos. Bueno, además de los 2 libros que robé de tu biblioteca, sin que te dieras cuenta. No me digas. A ver, me gusta Arthur Pink, La soberanía de Dios, un libro que a mí me revolucionó la vida. Arthur Pink, La soberanía de Dios, está en castellano. Número 2, esta serie que están ahora traduciendo al español de Joel Beeke, su teología sistemática, que encima me hizo llorar. Estuve estudiándolo en Navidad, mis suegros me regalaron para Navidad un ejemplar de la teología sistemática de Joel Beeke, y vamos, impresionante, porque es un libro de teología pero devocional, así que es para cualquier creyente, y acabas con quebranto de corazón, gratitud de Dios, hacia Dios, ¿no? Por Cristo. Así que Arthur Pink, Soberanía de Dios. 2, teología sistemática, que están ahora publicando en español, de Joel Beeke. Y nombraría un libro que ahora mismo estoy estudiando con la iglesia, que es La Confesión de Londres, que estoy sacando jugo de este texto del siglo XVII, Confesión de Londres, 1689. Estamos con el tema ahora de teología propia. Lo he estudiado ya muchas veces, pero estamos ya yendo cláusula por cláusula, y es una magnífica defensa y exposición de nuestra fe evangélica. Así que yo diría Arthur Pink, Soberanía de Dios, Joel Beeke, teología sistemática, y La Confesión de Londres, de 1689. Y los 2 libros que te robé. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado a responder estas preguntas. También antes has recomendado pastores de España y sus canales. Recuérdanos cuáles son tus canales y el de la iglesia. No sé si es directamente Palabra de Vida Almería, pero recuérdanos los canales también donde la gente pueda seguir tus series, porque has hecho series, no sé si acabaste las 2 de Pedro o solo hiciste primero. Creo que hiciste primera y segunda de Pedro. Sí, en la iglesia, en efecto, Palabra de Vida Almería, ahí están todos los sermones, el mensaje del domingo, los 5 puntos del juanismo. Hemos hecho 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas, y ahora estamos en el Evangelio de Juan, vamos por el capítulo 6, Palabra de Vida Almería. Personalmente, mis redes son Telegram, Pastor Will Graham, YouTube, Pastor Will Graham, y Facebook, como soy muy original,
Pastor Will Graham. Y también tengo 2.0. Sí, porque hubo una denuncia masiva. Sí, pensé que me iban a quitar la página, abrí otra, pero bueno, la uso muy de vez en cuando, pero principalmente estoy en Pastor Will Graham. Muy bien. Estoy, ¿okay? Muy bien. Will, una pregunta. ¿Cuántos años vas a estar con Juan? A ver, bueno, empezamos en marzo del año pasado, llevamos 1 año y 3 meses, estamos acabando el capítulo 6, Juan tiene 21 capítulos, por tanto, yo multiplicaría lo que llevamos ya por 3, que serían ya 3 años, 9 meses, más el capítulo, bueno, más 3 capítulos, a lo mejor podríamos estar casi 5 años. 4 años más. Sí. Sí, posiblemente, no sé, porque luego hay secciones que no requieren de tanta exposición, no lo sé, pero podemos estar fácilmente 4 añitos. Cuando lleves 2 años y medio hablamos de cómo vas a mitad de camino. No, porque yo recuerdo que hice una serie en Romanos y cuando llevaba ya como 2 años dije, ¿dónde me he metido? No, ¿dónde me he metido? Ahora estoy haciendo series más, estoy haciendo Jonás, estoy haciendo cosas más cortitas. Sí, pero Will, ha sido una bendición tenerte con nosotros, de verdad. Amén. Siempre tu amistad, tu cariño, tu compañerismo, tu servicio al Señor, a nosotros nos edifica. Siempre lo sabes, intentamos como iglesia, menos en tiempo de pandemia, hemos intentado traerte una vez al año por aquí con nosotros. El campamento fue de muchísima bendición. Nada, deseamos lo mejor para tu vida, tu familia y tu ministerio. Gracias, hermano. Nos despedimos en oración, si te parece, voy a orar para cerrar este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que hemos podido hablar en esta hora. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Aquel que enviaste, Señor, a pagar por nuestros pecados, a morir por causa de nuestras iniquidades y a redimirnos de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, la sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. Gracias también, Señor, por haber abierto nuestros ojos, habernos dado fe para creer también, Señor, el día que nos hiciste nacer de nuevo. Y nos diste también la fe para que pudiéramos creer el mensaje del Evangelio y poner toda nuestra fe y confianza en tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero gracias también, Señor, porque a muchos de nosotros nos sacaste del error, como esos corderos que decía nuestro hermano Will, que estábamos en iglesias equivocadas. Un día, Señor, empezaste a traer convicción por tu Santo Espíritu de las verdades de tu palabra, abrir nuestros ojos, Señor, ante el error y abrirlos ante la verdad también, y llevarnos a buenos pastos, donde ahora seamos bien alimentados con la sola Escritura. Amén. Gracias, Señor, por velar por tus ovejas, porque tú eres, Señor, aquel que nos cuida, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos dirige y tú eres el que nos protege, incluso de los enemigos que hay en esta tierra también, Señor. Sí, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, a través de ministros fieles, como los que Will mencionó, cada uno de los que están en España y también fuera de España y defienden, Señor, la veracidad del Evangelio. Señor, bendice la vida de Will. Gracias por darle la valentía y el coraje y la convicción de saber que lo que hace no lo hace por las motivaciones propias de su corazón, sino por fundamentos bíblicos a los que su corazón está inclinado. Señor, dale coraje, dale firmeza y ayúdalo a seguir, como él mismo ha dicho, portándose varonilmente ante cualquier ataque, ante cualquier burla, ante cualquier difamación. Que él siga sosteniéndose en ti, Señor, que tú seas su columna, su baluarte, su fortaleza, Señor. Bendice su ministerio, la iglesia que pastorea, su familia, su esposa, sus hijas, Señor, y sigue cuidando de él para que siga sirviéndote y sirviéndonos a nosotros, tu pueblo, durante muchos años más, si esa es tu voluntad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.